Buenas noches. Eh, ¿Se escucha? ¿Se escucha? Aparte de mi voz, he puesto una música. ¿Se escucha? Buenas noches. ¿Se escucha? Hay una música que he puesto de fondo. Quiero saber si se escucha. Por favor, ¿me podrían confirmar? Buenas noches. ¿Se escucha? Buenas noches. Hola, 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 hola. Ya. Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase, nuestra tercera semana, pidiendo las disculpas del caso, ya que el día lunes no pude
estar con ustedes por motivo de salud, pero ya estoy bastante mejor, así que vamos a continuar la clase el día de hoy. Y bueno, empecemos con el tema que nos corresponde, ¿no? Ahora. Se está visualizando, ¿no? Se visualiza la diapositiva, ¿no? Ok, vamos ahora sí a entrar ya, a ver qué me han escrito. Sí, ok, muchas gracias, Violeta. Ok, vamos a continuar nuestra clase, donde, donde vamos a ver, pues, lo que es el análisis de puestos, ¿no? Entonces, eh, vamos a analizar, si bien es cierto, la última clase que tuvimos hace una semana, vimos pues sobre los factores que están dados para poder contratar a una persona, ¿no? Para un puesto determinado, ya sea interno o externo, ¿no? Entonces, en la clase pasada hemos estado viendo eso, ¿no? Algunos puntos principales, pero tenemos que analizar y ver eh, los... analizar y ver básicamente para poder nosotros poder contratar, tenemos que tener en claro cuál es el puesto, ¿no? A qué se trata el puesto, cómo se va a dar esto del puesto, ¿no? Para esto tenemos que analizar el puesto y saber cuáles son las características y condiciones que necesita para este puesto, ¿no? Determinada persona, ¿no? Bueno, vamos a empezar definiendo y conociendo en todo caso que es un puesto de trabajo, ¿no? Por favor, Herbert, si puedes cerrar un momento tu micro, gracias. A ver, un puesto de trabajo es el espacio que un trabajador, colaborador o empleado ocupa en una empresa, institución o entidad desarrollando algún tipo de actividad con la cual puede ganarse la vida y que recibe por ella un salario o sueldo específico. Entonces, vamos a ver, ¿no? Justamente sobre este concepto para poder nosotros saber cuál es el puesto de trabajo que vamos a necesitar o desarrollar para poder saber qué persona voy a contratar, ¿no? Entonces, el análisis de puesto, ¿no? Está conformado básicamente por tres puntos que debemos saber, ¿no? Primero es, permitirá saber qué, cómo, por qué y en qué, perdón, permitirá saber qué, cómo, por qué y en qué condiciones se hace el trabajo, ¿no? de una persona. Entonces, esto va a determinar básicamente, ¿no? El saber qué, o sea, qué es lo que va a hacer, el cómo, el cómo son las herramientas o los recursos que voy a necesitar, por qué, ¿no? ¿Por qué lo tiene que hacer? O sea, cuando una persona va a trabajar, va a laborar, eh, tiene que tener lo mínimo por qué lo está haciendo, ¿no? O sea, por qué va a hacer. ¿Y en qué condiciones? O sea, ¿cuáles son las condiciones que se presentan para que esta persona pueda
laborar o trabajar, ¿no? En determinado puesto. Luego, proporciona información exclusivamente sobre el puesto de trabajo, no de la persona que lo ocupa. O sea, estamos hablando acá que básicamente lo que hace es, ¿no? La información, la información que va exclusivamente del puesto, más no de la persona que va a ocupar el trabajo, ¿no? Entonces, sobre ello, pues, está relacionado este punto, ¿no? Requiere, otro punto es requiere por lo general de un experto en recursos humanos, el titular del puesto y el superior inmediato. Un momento, por favor. Ya. Entonces, continuamos, ¿no? El análisis de puesto. El análisis de puesto básicamente es describir y registrar el fin de un puesto de trabajo. Esto da lugar a dos tareas principales que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Primero, descripción del puesto, qué es lo que hace, qué es lo que va a desarrollar, qué es las actividades o tareas que tienen que hacer. Luego, la especificación de los requisitos del puesto de trabajo, o sea, qué es lo que se va a necesitar para ese puesto de trabajo, como, eh, como por ejemplo el tema de... a ver, un momentito un momentito, por favor, ¿ya? Ya. Disculpe la interrupción. Vamos a continuar. Un momento, por favor. Ahora sí. Ya. Ahora sí, continuamos. Y disculpen la interrupción, ¿no? Entonces, veíamos, ¿no? La descripción del puesto, ¿no? ¿Qué es lo que va a contener? ¿Qué son las características o especificaciones del puesto? Luego viene especificación de los requisitos del puesto de trabajo. ¿Cuáles son los requisitos que va a necesitar, ¿no? Para que una persona pueda ocupar este puesto de trabajo, ¿no? De repente puede ser eh, experiencia en otro trabajo similar, ¿no? Tiempo, estudios, desempeños, entre otras cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante el análisis de puesto, no? Porque primero lo que hace es
facilita el proceso de reclutamiento y selección de personal, ¿no? Básicamente, si nosotros no tenemos claro en qué consiste el análisis del puesto, cómo vamos a convocar o reclutar y luego seleccionar el personal si no sabemos en qué consiste el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros saber en qué consiste el puesto de trabajo para nosotros poder buscar a la persona idónea para este puesto, ¿no? Propicia la transparencia en el proceso de contratación. Claro, si en este caso está bien definido el puesto de trabajo, sabe cuáles son las características que tiene, las condiciones que se van a presentar para este puesto de trabajo, la persona que debería estar, ¿no? Con los requerimientos que se dan, como por ejemplo puede ser un estudio, experiencias, entre otras cosas. Entonces, la selección pues va a ser de una manera transparente porque se va a encontrar, ¿no? A la persona que puede ocupar dicho puesto, ¿no? Orienta el proceso de formación del personal. Lógicamente, si ese puesto no es que cuando se haga o se desarrolle o se estructure, significa que ahí va a eh, terminar, sino que es todo lo contrario, sino que ese puesto, conforme va pasando el tiempo, también se va adaptando o actualizando algunas cosas para que vaya detallando en el tiempo, ¿no? Las mejores condiciones que se puedan dar de este puesto de acuerdo al tiempo o a la tecnología en todo caso, ¿no? Si podemos nosotros ver, en todo caso, por ejemplo, una oficina antes que existieran las computadoras, hace unos 40 años atrás, aproximadamente, o 50 tal vez, ¿no? Entre 40 y 50 años, en una oficina lo máximo que se encontraba era un escritorio, ¿no? Las sillas y una máquina de escribir. Hoy en día vemos que una oficina, bueno, y una oficina grande, por cierto, me olvidaba, ¿no? Hoy en día las oficinas no son tan grandes, ¿no? Son relativamente, tampoco pequeñas, pero relativamente chicas. Y Oh, pues, está bien, está bien. sí, Herbert, por favor, tu micrófono. Herbert, gracias. Mm, Bueno, entonces le decía básicamente que las oficinas ahora pues son escritorios pequeños, a diferencia de hace tiempo. Definitivamente que hay, bueno, hace 20 años atrás había un computador, una PC en todo caso de mesa, si lo puede llamar, una impresora, etcétera. Hoy en día, pues esto ya ha cambiado, ya la gran mayoría, pues tienen lacto, ¿no? Más chico, más fácil. Las computadoras o impresoras están, perdón, las impresoras están conectadas en red. Bueno, también las computadoras, lógicamente, están conectadas en red para poder pasar información o imprimir, ¿no? Puede estar una sola impresora para todo un área, ¿no? Donde todos mandan imprimir ahí, ¿no? Que hace unos un poco más de 20 años atrás, cada oficina tenía que tener pues su computadora, su PC de mesa, como le llaman, y su propia impresora, ¿no? Entonces hoy en día todo eso ha cambiado y se va adaptando a las tecnologías, ¿no? Si nosotros vamos a oficinas o a los bancos y a todo lo demás, pues vamos a ver que ya cada vez son más pequeñas, ¿no? Las oficinas, lógicamente que están adaptadas y son cómodas en todo caso. Eh, por ahí algunas tienen todavía computador de mesa, otras tienen lacto,
pero todas en sí están conectadas en red, tanto la computadora como la impresora, ¿no? Entonces usan una impresora si todos imprimen ahí, ¿no? Entonces esto es justamente para poder nosotros ir viendo que cómo va cambiando y cómo el puesto se va adaptando de acuerdo a la coyuntura que se va dando en el tiempo, ¿no? Y esto va relacionado lógicamente a el puesto, ¿no? Ahora, también es importante, ¿no? El análisis del puesto porque vamos a ver de la siguiente manera, ¿no? Primero, bueno, acá al medio, ustedes tienen lo que es el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, veámoslos así de esta manera, ¿no? Entonces, todo es un conjunto que nos va a ayudar a determinar. Entonces, en una organización hablamos, ya sea una empresa, un negocio, una organización, etcétera, o cualquier tipo de organización que puede haber. Cuando hablo de organización, puede ser que esté hablando pues de una organización civil sin fines de lucro, una, no sé, pues organización en un distrito, en unas calles, ¿no? Donde forman a veces unas organizaciones, organizaciones de fútbol, en fin, ¿no? Entonces, diversas variedades de organización, ¿no? Pues para esto existen los puestos de trabajo o se dan los puestos de trabajo, ¿no? Dependiendo al requerimiento de la empresa o la organización y los objetivos que quieren alcanzar, ¿no? Entonces, en base a eso, es que se construyen los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, al objetivo, ¿no? A la visión y a los objetivos que la empresa quiere alcanzar. Sobre esa base, se comienzan a construir los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, por un lado, ¿qué características tienen que tener, ¿no? el puesto de trabajo? Y por otro lado, ¿cuáles son los requisitos que deben tener este puesto de trabajo? Entonces, aquí tenemos los factores, ¿no? De las características y los requisitos, pero cuando hablamos de un puesto de trabajo, si bien es cierto, son las características y condiciones que se necesita para ocupar este puesto de trabajo que viene de una empresa, de una organización, y que lógicamente una persona, un individuo, es la que va a ocupar este puesto de trabajo. Entonces, cuando hablamos de que ocupa este puesto de trabajo una persona, básicamente, ¿cuáles son las características y cuáles son los requisitos? Primero, las características que van relacionados a la persona que pueda ocupar un puesto de trabajo determinado tienen que ver con la personalidad, o sea, en este caso con lo que cada persona tiene y es propio de sí. Los intereses, ¿cuáles son los intereses que tiene la persona? Cada persona, cada uno de nosotros tenemos diferentes intereses, ¿no? Esos intereses, lógicamente, que tienen que ir de alguna u otra manera relacionados con la empresa y que está determinado dentro del puesto de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, uno de los intereses que se puede decir es que una persona trabaja o busca un puesto de trabajo porque la primera condición que la persona busca es básicamente tener un ingreso, ¿no? Un sueldo sobre el cual va a poder disponer sobre las cosas que él quiera, ¿no? Por ejemplo, de repente tiene que pagar casa o departamento, pagar servicios, pagar, no sé, diversas cosas, ¿no? Eh, por otro lado, de repente también está trabajando porque de repente quiere ir formándose profesionalmente, ¿no? Quiere ir mejorando profesionalmente, va a ir estudiando, ¿no? Entonces hay muchos intereses que la persona pueda eh, tener, ¿no? Dentro del puesto de trabajo, ¿no? El otro es cuáles son los deseos que quiere alcanzar o que quiere desarrollar dentro de la empresa.
que de repente al comienzo pues va a entrar como cualquier persona que entra a trabajar, ¿no? A una empresa nueva, pues lo que va a hacer es conocer, ¿no? Pero después de repente va a buscar que crecer, desarrollarse, proponerse a crecer dentro de la empresa, que lo asciendan, ¿no? Entre otras cosas que la persona busca ya como un deseo dentro de la empresa. Esta misma persona también hay unos requisitos que tiene, ¿no? Estos requisitos están basados básicamente en las competencias que pueda tener cada persona. Uno es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es aquello que la persona ha aprendido en el tiempo. Ya lo hemos hablado en algún momento. Entonces, ¿qué viene a decir ahí? Que el conocimiento, por un lado, está basado en los estudios que pueda haber tenido en el tiempo, y por otro lado, aquello que haya desarrollado o haya aprendido y que se haya puesto, ¿no? Para poder mejorar, ¿no? Lo que conoce o lo que sabe, ¿no? Lo otro son las habilidades. Las habilidades están relacionados a las, eh, está relacionado a las, básicamente, las cualidades que pueda tener una persona en relación a algo. Esto quiere decir que básicamente se refiere a por ejemplo, una habilidad que pueda tener una persona. Una habilidad que pueda tener una persona podría ser el manejo correcto, en todo caso, o que haya aprendido, pues, ahora todo el tema digital, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Entonces, una persona de repente, eh, digamos, las personas, sabemos que todos nosotros de repente entramos al Facebook o a otra red social, pero de repente nosotros encontramos que nos llegan avisos o que hacen transmisiones en vivo o, u otras cosas que de repente el Facebook se nos puede presentar. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y cómo podemos hacer eso? Y muchos a veces lo que no saben, pues pagan a terceras personas para que lean esto. Pero esta habilidad de repente de una persona es poder, en todo caso, eh, dos cosas, ¿no? O estudiar o haber aprendido, ¿no? De un tercero no sé, de un tutorial o algo por el estilo, y de repente sabe cómo publicar, ¿no? Por medio de el Facebook Ads, ¿no? Que son las publicaciones pagadas que son segmentadas para llegar a un público determinado o a un mercado determinado para vender sus productos, ¿no? O, por ejemplo, hacer las transmisiones en vivo, ¿no? Y cuando hablamos de hacer transmisiones en vivo, pues no solamente es ahorita como lo estoy haciendo yo ahorita vía Zoom, sino hay varios programas, entre ellos el OBS, que ayuda para hacer transmisiones en vivos, ¿no? Ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, ¿no? Entonces, es una habilidad que pueda tener una persona para hacer algo, ¿no? Entonces, la habilidad va relacionada básicamente a lo que haya aprendido y haya desarrollado. Y ahora, yo le hablo esta parte, pero hay muchas cosas más que, que, que yo, por ejemplo, le hablo una parte de lo que yo conozco, ¿no? Pero nosotros vemos cuando entramos a YouTube, al Facebook, no sé, a otras redes, y nos comienzan a aparecer avisos, ¿no? Entonces, en el mismo Google, ¿no? Google Ads, ¿no? Que se paga para poder salir. Entonces, una serie de cosas que de repente, en mi caso, yo desconozco, pero otra persona de repente pueda manejarla y conocerla, ¿no? Esa es una habilidad que pueda tener. Y lo otro es la actitud, que es básicamente la predisposición que pueda tener la persona para poder hacer o aprender en todo caso dentro de un trabajo, ¿no? De ello, ¿no? O sea, hablemos de lo que es la predisposición, ¿no? La predisposición es lo que
va a estar la persona lista para poder aprender, para poder trabajar en conjunto, en grupo. Ya sabemos que en una empresa básicamente la gran mayoría trabaja en equipo, ¿no? La tendencia hoy en día en la mayoría de empresas es trabajo en equipo, ¿no? Y ahí se comparten pues los conocimientos y las habilidades que estamos hablando. Entonces, esa actitud de estar predispuesto no solamente para poder trabajar, sino para poder compartir conocimientos o habilidades y trabajar en equipo, eso es lo que hoy en día pues se busca en todo puesto de trabajo para que la empresa pues primero pueda funcionar y segundo pues pueda alcanzar los objetivos que se han trazado y que básicamente las personas o colaboradores dentro de la empresa lo van a desarrollar o hacer, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos requisitos que se necesita dentro del análisis de puesto, dependiendo también al tipo de trabajo. Acá vamos a hablar de una forma general, ¿no? Porque acuérdense que todos los trabajos no son iguales, o sea, no todos desarrollan una misma labor o en todo caso un análisis de puesto perdón, un puesto de trabajo, pues no es lo mismo de una empresa a otra, ¿no? Entonces vamos a ver algunos requisitos generales, ¿no? Primero, la parte intelectual. Cuando hablamos de la parte intelectual, estamos hablando, por ejemplo, de estudios, ¿no? ¿Cuáles son los estudios, experiencias que haya tenido hasta el momento? Una de ellas puede ser por ejemplo, haber estudiado en un CEO, ¿no? Bueno, primero que haya terminado secundaria, ¿no? Eso es lo básico y principal, que hoy en día lo mínimo es lo que se pide en cualquier empresa, inclusive para sacar brevetes, no sé si saben, ¿no? Antes no era así. Ahora lo mínimo que se pide para sacar un brevete, ¿no? Porque con ello vas a poder conducir un vehículo o algo por el estilo, lo mínimo que se pide es quinto y secundario, ¿no? O sea, que haya acabado el colegio, ¿ya? Entonces, desde ahí puede haber estudiado en un SEO, puede haber estudiado algunos cursos, algo técnico, estudiar en un instituto, en una universidad, capacitarse, seguir diplomados, seguir estudios especializados en algún punto que de repente lo requiere, entre otras cosas, ¿no? Entonces va referido ahí a la parte de todo lo que tiene que ver con estudio. Cuanto más estudio tenga una persona, más opción tendrá para cualquier puesto de trabajo que se presente y será pues más competitivo dentro del mercado, ¿no? La otra es la experiencia. ¿Cuál es la experiencia que tiene hasta el momento que llega a la convocatoria de la empresa? Entonces, la experiencia, ¿no? Haber trabajado, no sé, 3, 4 años en una empresa, 2 años en otra empresa, en saber esto, saber computación, saber idiomas, saber, no sé, muchas cosas. Entonces, eso es parte de la experiencia, ¿no? ¿Cuál es la experiencia previa que ha tenido antes de ello, ¿no? Lo otro es la iniciativa. ¿Cuál es relacionado a la iniciativa? Pues eh, no esperar, ¿no? A que se lo, ¿cómo le digo? A que le diga, ¿no? Sino tener iniciativa para proponer ideas, para desarrollar, para poder eh, hacer los trabajos sin necesidad de repente que le digan o que le manden, ¿no? Entonces la iniciativa, hoy en día las empresas lo que piden es que el colaborador tenga iniciativa, ¿no? Eso es lo fundamental, lo básico. Entonces, hablando de estudio, experiencia e iniciativa, estamos hablando de las competencias que se piden, pues, dentro de una empresa para un puesto de trabajo. Luego, tenemos algunos requisitos, que es, por ejemplo, físicos, ¿no? Definitivamente que esto no va pues para una persona si trabaja, primero si trabaja acá a nivel de la costa, ¿no? En una ciudad, en este caso, por ejemplo, Lima, ¿no? Que está a nivel del mar, ¿no? Y de repente pues trabaja en una oficina, oficinista, ¿no? O algo similar o parecido, ¿no? Entonces,
ahí no va a haber un tema tanto de esfuerzo físico, ¿no? Por ejemplo, si esta persona que tuviera que trabajar en una mina, lógicamente que ahí ha sido evaluado pues intelectual, experiencia e iniciativa, pues también se le va a pedir el esfuerzo físico, o sea, que la persona pues esté en promedio 4.000 metros de altura, al nivel del mar, ¿no? Y que tenga las condiciones para poder resistir, ¿no? Entonces, o de repente, pues es una persona, un operario, ¿no? Que tiene que hacer esfuerzo, cargar, qué sé yo, peso, algunas cosas, también va a tener que ser evaluado para que pueda hacer dicho labor, dicho trabajo, ¿no? Y así podemos observar en diferentes trabajos cuál es el esfuerzo físico que va a hacer la persona, ¿no? Para poder ser contratada. O me olvidaba también en el tema hoy en día que está ahorita un boom, que es las construcciones de edificios, condominios, ¿no? Que definitivamente que entra ahí muchos obreros que construyen, ¿no? Y que para ello pues necesitan el tema físico como para, no sé, pues cargar cemento, arena, ladrillos, en fin, ¿no? Una serie de cosas. Entonces, por ese lado tenemos el esfuerzo físico. El otro es el esfuerzo mental, ¿no? El esfuerzo mental es un poco lo que estamos haciendo ahorita, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con estudios, con investigación, con todo aquello que la mente comience a trabajarla, ¿no? A trabajarla y de alguna otra manera, si bien es cierto, volviendo al esfuerzo físico, en un jornal, digamos, de 8 horas, es definitivamente que la persona va a terminar cansado, ¿no? Va a tener que ir a descansar, dormir para reponer, ¿no? Ese desgaste, comer lógicamente, y el esfuerzo mental es algo parecido, ¿no? No es lo físico, sino que hacemos que, por ejemplo, va desgastando, ¿cierto? El pensar, el transmitir alguna idea, el poder desarrollar una clase como estamos haciendo, ustedes por el otro lado estar atento, captar la idea, eh, eh, ir de repente tomando apuntes, qué sé yo, ciertas cosas, ¿no? Tanto el que dicta como el que escucha, ambos tenemos esfuerzos mentales, ¿no? Por otro lado, cuando les decía de investigación, cuando una persona comienza a investigar sobre algún punto o un tema, ¿no? De interés para esta persona, va a tener que desarrollar y hacer un estudio. ¿No? Un estudio no lo hace pues en un día, 2 días, demora meses o hasta años, dependiendo cuál fuera el estudio, ¿no? Por ejemplo, hacer una investigación de mercado, por muy pequeña que sea, mínimo te va a demorar de 2 a 3 meses, ¿no? Es una investigación. Una investigación científica o investigación sobre un punto determinado para mejorar el conocimiento, el saber, también te va a demorar, pero mucho más tiempo. Hablamos de 6 o 8 hasta un año, ¿no? Eh, Luego está el tema de la concentración visual. Si ustedes pueden ver, estos son mis lentes eh, para ver de cerca y de descanso, ¿no? Entonces, la concentración visual, sobre todo aquellos que trabajamos por un tiempo determinado, porque yo no es que todo el día esté metido en la computadora, pero sí trabajo por un tiempo determinado en la computadora. Entonces, lo que hace es que estar concentrado, ¿no? Pues, en ello, hablo específicamente en la computadora, va a haber un desgaste y también va a haber como un cansancio, ¿no? No sé si a ustedes les pasa que a veces está ahí en la computadora y a veces les da como un sueño. Eso básicamente está referido al cansancio que tiene con la parte visual. Ahora, no está referido solamente a la computadora, sino hay personas que tienen que estar supervisando, que tienen que estar viendo y tienen que estar atentos, ¿no? Sobre algo que están cuidando, vigilando, viendo. Eso también es una concentración visual, ¿no? Una cosa que yo te descanso viendo, no sé, pues cualquier
cosa, ¿no? O cualquier actividad, o estoy por la calle, estoy viendo, ahí no hay tanto una concentración visual, sino yo agarro, me contrato una empresa y me dice, ¿sabes qué? Tienes que supervisar acá, hacer que los productos salgan bien, que trabajen y todo lo más. Entonces yo estoy en una concentración visual en el cual pues va a hacer que mi vista se canse en un momento determinado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los requisitos físicos, básicamente es el esfuerzo físico, el mental, ¿no? El mental y la concentración visual, ¿no? Entonces son esos tres puntos que van relacionados. El otro requisito es la responsabilidad. La responsabilidad básicamente va, eh, a ver, mm, quiero hacerles una pregunta antes de poder pasar a este punto. Primero pregunto, ustedes me imagino que están trabajando o han trabajado en algún momento, ¿no? En algún tipo de empresa. Cuando a uno le designan en un puesto de trabajo, te están transmitiendo, ¿no? Digamos, el poder, ¿no? El poder de tomar ciertas decisiones sobre ese puesto de trabajo. Pero ese puesto de trabajo viene acompañado con la responsabilidad que te toca hacer para poder cumplir los objetivos en base al puesto de trabajo. No sé si se me ha entendido esta parte, por favor, quiero, si no, para poder repetirlo, quiero que por favor me indiquen si se ha entendido, porque quiero pasar justamente a si se entiende lo que es responsabilidad, o para que entiendan en todo caso qué es la responsabilidad, porque en algún momento ustedes van a tener responsabilidades, o si ya la tienen en todo caso, en algún puesto de trabajo. ¿Sí? Se entendió a lo que me refería? Por favor, confírmenme por chat o directamente. Buenas noches, profesor. Y bueno, Con respecto a la responsabilidad, bueno, sí la he entendido. ya. Ya, esperemos que sí, porque todavía justo quería hablar sobre la responsabilidad, si no preguntaba sobre lo que acabo de decir. Vuelvo a repetir, a ver si me dejo explicar. Cuando uno está, y decía, ¿no? Cuando uno ya está laborando o trabajando, o ha trabajado de repente en un momento determinado, eh, cuando entras a ese puesto de trabajo o ya estás en ese puesto de trabajo, lo que hacen es delegarte, ¿cierto? Te delegan el tema de o sea, las funciones, ¿no? O el poder que vas a tener sobre dicho puesto de trabajo, ¿no? Ese puesto de trabajo, esas funciones, ese poder que vas a tener en ese puesto de trabajo viene acompañado de las responsabilidades. Entonces, a una persona le designan cierto poder en el puesto de trabajo, pero también pregunto, esta es mi pregunta, ¿se delega o no se delega responsabilidad en cualquier puesto de trabajo o en cualquier actividad de trabajo? ¿Se delega o no se delega la responsabilidad? A ver qué me dicen. Profesor, buenas noches. Le saluda Violeta Neri. Después de tiempo, me disculpa por no haber asistido anteriormente a sus clases. No te preocupes porque... Maestro, no sé si me entiende bien. A Sí. ver, yo estoy en una entidad pública. ¿Ya? Estoy a cargo de la Sugerencia de Desarrollo Económico y Social. Qué bueno, qué bueno. Entonces, la responsabilidad que me dieron a mí es grande, porque tengo que ocuparme de todo lo que significa el comercio, por ejemplo, del distrito Ujú. y el apoyo social que solicita el pueblo, los anexos y todo. Entonces, me delegan una responsabilidad
de atender, si no es al 100%, siquiera un 80-90%, de acuerdo al presupuesto que tenemos para nosotros atender las necesidades, Ujú. ¿no es cierto? Igual que controlar en el aspecto económico el otra área. Entonces, si yo tengo a mi cargo un personal, sí puedo delegar una función, por ejemplo, un asistente administrativo que pueda llevar el control de los documentos o el trámite, ¿no? De la documentación. Pero ahí hay responsabilidad. Si bien es cierto, por mi cargo tengo más responsabilidad que el asistente, ¿no es cierto? Bueno, he entendido en esa parte, no sé si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto, profesor. En cierta parte sí, Violeta. Solo hay un punto que hablemos de la responsabilidad para que se pueda entender. Como bien cierto has dicho, a ti te han delegado funciones y cierto poder en tu cargo. Lógicamente, cuanto más alto tengas un cargo, más responsabilidad vas a tener, así como lo has dicho. Eso es verdad, ¿no? Cuando menor es el cargo, menos responsabilidad vas a tener. Entonces, para que se entienda, en una empresa, en un puesto terminado, sea alta gerencia o, digamos, el puesto más bajo, siempre se delega el poder y las funciones que puede determinar, como bien lo has dicho ahorita, Violeta. Más nunca se delega la responsabilidad, porque la responsabilidad no se puede delegar, porque eso va a depender de cada persona. A mí me dan, por ejemplo, que dicte este curso, ¿no? Ahorita me decías que no habías podido entrar, no sé si era este lunes o la semana pasada, no te entendí bien. Bueno, yo el lunes, bueno, te comento, el lunes no tuvimos clases porque estuve un poco delicado de salud, ¿no? Pero hablé anticipadamente para que le comuniquen a ustedes para que ese día se suspendiera las clases para el día de hoy, ¿no? Entonces, a mí me han designado, ¿cierto?, dictar este curso, ¿ya? Pero mi responsabilidad va a depender cómo lo hago, cómo lo desarrollo, si cumplo, porque de repente el lunes yo me enfermé y no decía nada, y ustedes se quedan esperando. Entonces, eso es mi responsabilidad, ¿no? Nadie me puede delegar esa responsabilidad porque eso va a depender de mí. En el caso tuyo, tú me decías, ¿no? Tú estás a cargo de la economía, ver la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Estás encargada de ver o supervisar no solo recursos materiales, sino también recursos humanos, o sea, las personas o colaboradores que tienen que desarrollar ciertas tareas. Entonces, tú vas a controlar todo eso porque es parte de tus funciones, pero eso va a depender de ti, ¿cierto? O de la persona que tenga un determinado puesto, la responsabilidad si lo hace o no lo hace. Lógicamente que si lo haces bien y más allá de repente de las expectativas que tiene la empresa, lógicamente que lo vas a hacer bien y vas a estar reconocida y muchas cosas. Pero si no lo haces, no cumples lo que tienes que hacer, dice ya más tarde lo hago, ahorita voy a descansar, no sé, cualquier cosa, entonces estás evitando tu responsabilidad y nadie te puede obligar a hacer o no hacerlo. Lógicamente que la empresa te ha contratado o la empresa ha contratado a una persona para que haga ciertas tareas. Entonces, vuelvo a repetir, la responsabilidad no se delega, depende de cada persona. Entonces, si la persona no cumple la responsabilidad, ¿cuál es el resultado que va a tener en un determinado tiempo y supongo que corto? Es el despido, ¿cierto? Porque no está cumpliendo, se le va a decir que es irresponsable, ¿no? No cumple las tareas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, no está apto para el puesto, chao, ¿no? Se lo retira. Entonces, a eso vuelvo a repetir lo que es la responsabilidad. Vuelvo a decirlo una vez más. Se delega los cargos y funciones, ¿no? Y cuando digo cargo, estamos hablando del poder que tiene una persona en ese puesto de trabajo. Entonces se delega cargos y funciones, más no se delega, no se delega la responsabilidad.
La responsabilidad depende de cada persona y lo que le toca hacer en su puesto de trabajo. Lo haga o no lo haga, dependerá de la persona. Si lo hace, ya sabemos qué pasa. Si no lo hace, también ya sabemos que en poco tiempo lo van a despedir, ¿no? Lo van a sacar de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, que quede bien claro esta parte. Sí, Violeta, Herbert, Dolly, ¿se entendió esta parte para hablar ahorita de lo que es la responsabilidad? Sí, sí se ha entendido. Ok, muchas gracias, Dolly. Bueno, entonces como ya se ha entendido esta parte, vuelvo a repetir, una vez más, no se delega la responsabilidad. Lo que se delega es el cargo y funciones. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, que son uno de los requisitos del puesto de trabajo, ah, Violeta, muy bien, sí, sí, perfecto, Violeta, muchas gracias. Eh, Cuando hablamos de las responsabilidades dentro de un puesto de trabajo, como bien lo decía hace un momento Violeta cuando compartía, comentaba, ¿no? Una función puede ser la supervisión, ¿no? Entonces, su responsabilidad de repente es supervisar, ver que las personas o las actividades que hacen otras personas se cumplan, ¿no? Pero si quiere, lo puede o no lo puede hacer, no sé si confío en que ya lo están haciendo y de repente no lo están haciendo. Otros son, yo me dan el puesto de trabajo, me dan una computadora, me dan ciertos equipos, ¿no? Donde yo voy a tener que tener la responsabilidad de que me cuide, perdón, de cuidar estos materiales o equipos que me puedan dar. Y no solamente es en una oficina, es en todos los casos, ¿no? Si vas a una empresa y te dan, por ejemplo, te dan un vehículo, ¿no? Entonces, tienes que mantenerlo y cuidarlo. No lo vas a usar para otra cosa, sino es exclusivamente para lo que la empresa necesite. O puede ser maquinarias, equipos costosos a veces, ¿no? Hay muchos equipos costosos, ¿no? Que se le designa a una persona para que cumpla un trabajo y tiene que, pues, cuidar, ¿no? Que esto no se pierda, no se malogre, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es parte de la responsabilidad del cargo que está ocupando en ese momento una persona determinada. El otro es más, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Delicado, por decirlo así, ¿no? A una persona que se le asigna una cantidad de dinero, ¿no? Para que pueda hacer determinados trabajos o actividades, ahí sí le digo que es de mucha responsabilidad. Y dependiendo del contrato que haya firmado en todo caso, va a depender también que de repente esta persona pueda llegar hasta un juicio, hasta una penalidad o una indemnización hacia la empresa, ¿no? Eso va a depender de muchas cosas, ¿no? Entonces, también dependiendo de la cantidad de dinero, pues no es hablar que te den 100 soles a que te den pues 1 millón de soles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo exagerado, ¿no? Entonces, es muy delicado el tema del dinero. Ahora, ¿dónde podemos ver, por ejemplo, estas responsabilidades donde se maneje dinero? ¿No? Muy aparte de las empresas que designan una caja chica para hacer actividades por día o por semana de la empresa. Hablamos pues de los bancos, hablamos de los supermercados, hablamos de las cajas rurales, etcétera, etcétera, que son parecidas, que tienen que ver, las gasolineras, por ejemplo, ¿no? Los grifos, ¿no? Entre otras similares, donde manejan a diario dinero, ¿no? Y de acuerdo a la venta, ya sea del combustible, ya sea de las mercaderías, o ya sea en el banco de una determinada transacción, la persona va a responder y tiene que cuadrar,
¿no? De lo que ha hecho frente al dinero que ha entrado o salido, ¿no? Las farmacias también me olvidaba, todo lo que es farmacia, boticas, ¿no? Todo eso básicamente es manejo de dinero. Y es su responsabilidad de cuidar ese dinero porque he escuchado en algunos casos, sobre todo en cadena de farmacia, que, o bueno, no he escuchado, sino me han comentado que en este caso las personas cuando cierran caja, o también puede ser en un supermercado, cierran caja, o en los grifos, también sucede lo mismo cuando cierran caja, si hay un faltante de dinero, la persona lo asume. La empresa no pierde, la persona asume, por ejemplo, faltó 10 soles ya, eso lo descuentan dentro de su pago en todo caso, ¿no? Entonces imagínense que es un ejemplo, no creo que suceda, ¿no? Pero es un ejemplo que cada día este, le falte 10 soles en un mes, exceptuando menos un día de descanso, o sea, 26 días, o sea, tendría que pagar 200, o sea, le tendrían, pagar, no, perdón, le tendrían que descontar 260 soles. 260 soles. Un momentito, por favor. Disculpen por estas interrupciones que están viendo el día de hoy. Oh, ya, sigamos, ¿no? ¿No? Entonces le decía esto que si una persona, ¿no? Como ejemplo y exagerado, porque no estamos hablando que vaya una persona pues a suceder eso todos los días, pero suponiendo que todos los días le falte 10 soles, ¿no? En su cierre de caja, al mes, descontándole el día de descanso, sería 26 días, ¿no? El mes tiene 30 días, aproximadamente 4 semanas. Si esas 4 semanas se descuenta un día de descanso, no necesariamente tiene que ser domingo, porque dependiendo de la empresa, eso cambia. Entonces se les resta cuatro descansos, 4 días de descanso, queda 26 días. Entonces, esos 26 días los multiplicamos por los 10 soles por cada día que le falta o el faltante que tenga, son 260 soles, ¿no? Y si la persona, supongamos, gana 1000 soles, entonces va a recibir un promedio de 740 soles mensual, ¿no? Es un ejemplo, ¿ya? No estoy diciendo que vaya a ser así. ¿No? Entonces, la empresa al final no pierde, igual se lo cobra, ¿no? A la persona de ellos, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene la responsabilidad de trabajar con dinero, tiene que tener mucho, mucho cuidado porque, ya le he dicho, ¿no? En el mejor de los casos te van a descontar, en el peor de los casos puede pasar muchas cosas, ¿no? Otra cosa es los contactos. Y acá ustedes me preguntarán, ¿y qué tiene que ver los contactos? Eh, los contactos están referidos básicamente a la cartera de cliente o a los datos confidenciales que maneja la empresa y lógicamente que le confía a esta persona,
¿no? Para que pueda hacer su trabajo y que eso no debe salir de ahí. Pero ya hemos escuchado o visto en todo caso que cuando estas personas tienen esto, lo que hace es básicamente con el tiempo aprenden, digamos, el trabajo, se salen y se llevan toda esa información y sobre esa base de datos construyen, lógicamente, a ver cómo le explico, construyen su empresa, su negocio, porque ya tienen y se comienzan a jalar a los clientes de la empresa. Entonces, eso, para empezar, no es algo ético, ¿cierto? No es algo ético, partiendo desde ahí. Segundo, que es irresponsable, porque le han dado la responsabilidad, ¿no? O mejor dicho, no le han dado, tiene la responsabilidad de tener esos contactos de tal manera para poder manejarlos o cuidarlos para que no salga de la empresa, ¿no? Entonces, estos son muy importantes porque sirve para la empresa, ¿no? Entonces, es una responsabilidad, al igual que lo hemos visto en los anteriores, también es una responsabilidad muy, muy preciada para la empresa porque de eso la empresa trabaja, ¿no? Y el otro son información confidencial. Ustedes se preguntarán, ¿no? Y me imagino que habrán ido en algún momento, digamos, a Kentucky, vamos a la Kentucky Fried Chicken, ¿no? Eh, Tiene, digamos, la receta secreta, ¿no? Si han ido a Kentucky y han ido a otras empresas, negocios o lo que fuera que hacen, digamos, pollo broster, se puede asemejar mucho el sabor, pero no es igual. ¿Qué sucede? Ahí existe la receta secreta. No lo sé bien, pero yo creo que las personas que entran a trabajar a estos empresas ¿no? de franquicias, como es Kentucky, creo que le hacen firmar un contrato en el cual no deben, o sea, parte de las cláusulas que tiene el contrato es que no puede revelar el secreto, la forma de trabajo y todo lo que hace Kentucky o otra empresa de franquicia, y sobre todo o sea, cómo hacen el pollo, ¿no? Entonces, estos son informaciones confidenciales, o sea, en este caso una receta. En otras empresas puede ser, pues, recetas o fórmulas relacionadas a determinados productos o insumos o qué sé yo, que se hagan, ¿no? Otra cosa que sea confiable es, por ejemplo, lo que se le designa o se le da sobre ciertas situaciones, por ejemplo, financieras, ¿no? Que pueda conocer o anticiparse, ¿no? Y con esto le adelanto algo, para que, y con eso no estoy, pues, siendo, o sea, eh, lo que estamos hablando, ¿no? Lo contrario de confidencial, ¿no? Les comento para que estén atentos porque yo estoy entrando a este negocio de abarrotes y cosas por el estilo. Creo que una de las clases pasadas hablé con una de ustedes que más o menos está en este rubro, pero les comento para que se vayan preparando que ya poco tiempo, por temas ya de políticas del Estado, la avena, en general, de todas las marcas que puedan haber, la más conocida, la Quaker, ¿no? La avena va a escasear durante un buen tiempo porque ya no hay producción, ya no se está importando, entre otras cosas. Así que lo que está quedando ahorita en el mercado, o sea, en tiendas, bodegas, supermercados, etcétera, es lo que ya va a ir disminuyendo hasta desaparecer durante un buen tiempo. Les comunico, les adelanto para que estén preparados, ¿no? Bueno, no es algo confidencial, pero es algo que ya muchas personas no lo saben, pero esto está pasando ahorita en nuestro país, ¿no? Y
el, el último requisito es condiciones de trabajo. Uno tiene que ver básicamente con el ambiente de trabajo. Esto significa el lugar donde yo voy a estar, eh, que el ambiente de trabajo, por ejemplo, si es una oficina, lógicamente que no voy a tener mayores, eh, ¿cómo decirlo? O sea, que me pueda pasar algo, ¿no? Algo de riesgo. Pero sí existen, por ejemplo, lo que hoy en día se llama enfermedades de oficina, ¿no? Y bueno, y también lo podemos ver que esto está existiendo en ciudades grandes como nuestro país, sobre todo en Lima. Lo que le llaman las famosas enfermedades de oficinas, que es el estrés, la depresión, la ansiedad y todo lo demás, ¿no? Para que más o menos evalúen y vean esta parte que cómo ha cambiado y esto no existía hace décadas, bueno, hace 30 años atrás aproximadamente, entre 20 y 30 años atrás, no existía tanto esto. Y si hablamos sobre más tiempo atrás, pues no había. La ciudad ha crecido enormemente, han crecido los habitantes, ha crecido todo, ¿no? Y aquí tenemos varios factores, ¿no? Hoy en día uno de los factores que sucede en nuestra sociedad es que las personas hoy en día en general están necesitando mucho, en primera instancia, de psicólogos y de segunda, de un psiquiatra que ya se ha medicado. Que las personas no van o no lo hacen porque de repente dicen, no estoy loco, eso, o sea, es el resultado que podemos ver hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La rutina, digamos, de un trabajo en una empresa, en una oficina, etcétera. ¿Cuál es la rutina? Digamos que no tenga vehículo. Se sube a un transporte y por lo menos, dependiendo de la distancia del trabajo, puede demorar entre 1 hora a hora y media. Entonces, 1 hora y media de ida y 1 hora y media de venida perdido. O sea, estamos hablando 3 horas del tiempo de una persona que está perdida, que podía aprovechar, ¿no? El mejor de los casos puede ser, o sea, media hora y media hora de ida y media hora de venida si está cerca del trabajo, 1 hora, pero es 1 hora de nuestro tiempo, ¿no? Y hay otros casos, pues, que son 2 horas y tanto tiempo, que tienen que levantarse más temprano y llegar más tarde a su casa y todo, ¿no? Entonces, viendo esta realidad, ¿no? Ya la persona llega a su trabajo ya estresado porque en las mañanas o en las tardes, cuando le llamamos las famosas horas puntas, pues la persona ya del tráfico, el bullicio, el pleito y todo lo demás, ya llega con un cierto estrés. Llega a la empresa y tiene que cumplir o lidiar con las personas que trabajan dentro de la empresa. De repente no es un buen jefe, qué sé yo, o sea, condiciones que va en el trabajo. Luego llega todo eso, regresa a su casa, después del caos vehicular, ¿no? Que se demora en llegar a su casa, llega más estresado y encima llega a la casa y vienen los problemas de la familia. Entonces, una persona como está, recontra estresado. Si eso fuera un día, 2 días, no habría problema, pero eso es todos los días o casi todos los días de las personas en general. No estoy diciendo de todos, pero de la gran mayoría es así. Así tenga su auto propio, es la misma manera porque va a estar el estrés. Peor todavía maneja, peor todavía es estresante. Yo, por ejemplo, no me gusta salir en horas puntas, ¿no? O bien salgo temprano o bien salgo tarde, ¿no? Para no estresarme. O en horas que no hay mucho tráfico, ¿no? Entonces, esto es una parte que tiene que ver con el ambiente de trabajo. No solamente es la oficina donde está, sino también es lo que rodea para que esta persona pueda venir a trabajar
y pueda también tener un ambiente de trabajo adecuado para poder desarrollarlo, ¿no? Porque ya le he dicho, viene el tráfico y todo lo demás, y ya esta persona pues ya es el estrés, ¿no? Está estresado y el estrés es un paso para primero para la ansiedad y luego de la ansiedad la depresión, ¿no? ¿Por qué a veces vemos tantas personas en el tráfico que manejan o no manejan y paran peleando y ansiosas, ¿no? Ansiosas de meter el auto, ansiosas de competir en todo caso en los buses, ansiosa de repente lo miras por casualidad y ya, no sé, te dicen una serie de cosas, etcétera, etcétera. O sea, las personas paran ansiosas y ustedes se cuenta cuando salen a la calle que la gran mayoría de las personas paran ansiosas. Miren, miren su rostro, miren ellos y paran demasiado ansiosa por justamente por lo que vivimos. Entonces, estas son las enfermedades modernas de oficina que se le llama que deben recibir, sí, ¿no? Si ustedes están en esa situación, no lo sé, ¿ya? Pero si están en esa situación, les recomiendo que vayan a terapia psicológica para poder controlar su ansiedad y todo lo demás. Y si el psicólogo o la psicóloga los manda a un psiquiatra, no es porque estén locos, estemos locos, ¿no? Yo le digo porque sí, yo he estado como en algún momento con el tema de una psicóloga, ¿no? Para ver el tema de mi ansiedad. Y bueno, y un momento también he ido al psiquiatra para tomar unas pastillas para ayudar a mejorar lo que es el sistema o sea, ansiedad, los nervios y esas cosas. Entonces, eso me ha ayudado bastante, ¿no? Y no he ido porque antiguamente decía, pues el que va al psicólogo, psiquiatra, está loco, y no es así. Es lo que hoy en día vivimos, ¿no? Lo que vivimos. Y ojo, tengan mucho cuidado con esta parte. Una persona que vive demasiado estresado, con ansiedad y todo lo demás, su porcentaje de vida es corto, ¿no? Ustedes se dirán, ¿por qué una persona entre cerca a los 40 y 50, o sea, entre los 40 y 60 años, muere de un infarto? Lógicamente que contribuye ahí la alimentación, eso por un lado. Pero por otro lado, eh, eso atribuido a la ansiedad, a lo que estamos hablando, eso hace que una persona llegue a un momento y ya no pueda más y explote, ¿no? O sea, en el sentido que no va a explotar, sino en el sentido que vienen los infartos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado dependiendo el trabajo que tengan. Si ustedes sienten ese problema, para poder combatir eso, muy aparte del alimento que tiene que ser sano, es tener una vida muy descansada. Una vez una persona me decía que nadie te quite tu paz o tu tranquilidad, ¿no? Entonces, es lo mismo que yo le transmito. A veces, lamentablemente no se puede, pero podemos buscar otros mecanismos como para poder tranquilizar o calmar nuestra ansiedad, ¿no? Que no solo implica el tema terapéutico, sino también tiene que ver el tema físico, ¿no? O sea, por ejemplo, ir al gimnasio, practicar un deporte, arte marcial, que eso ayuda bastante, ¿no? Por eso que hoy en día verán ustedes que el boom de los gimnasios se están dando porque las personas lo que buscan es desestresarse por medio de algún deporte, ¿no? Ya sea por gimnasio y otro lado que estoy viendo son las famosas canchitas de fútbol que en la noche van y juegan, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué juegan en la noche? Trabajan todo el día, vienen y en la noche como que es su relajo, se divierten, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que estamos viviendo y eso tiene que ver básicamente con parte del ambiente de trabajo, porque no solamente el ambiente de trabajo es el lugar donde yo estoy, sino es todo lo que me rodea, que incluye pues lo que estamos hablando, casa, ¿no? Imagínense que todo eso y encima no me alcanza el dinero para pagar la casa donde vivo o para pagar los servicios y no sé, mucho más, ¿no? Entonces, eso todo tiene que ver con el ambiente de trabajo. El segundo es la exposición del riesgo. La exposición del riesgo, pues ya estamos hablando ahí de eh, puntos que tienen que ver con la integridad de la persona, ¿no? Por ejemplo, si una persona
trabaja en una construcción de una casa, edificio, lo que fuera, tiene que tener los equipos adecuados para que no suceda un accidente, ¿no? Por ejemplo, se le pide casco, lentes, en algunos casos mascarillas, guantes, zapatos o botas de jeve y con punta de acero. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, lo mínimo que se piden cuando uno va a una visita, en este caso son los arquitectos e ingenieros, lo mínimos que piden son los cascos, ¿no? Y no cualquier casco. Por ejemplo, a una persona se le resbala y se le cae un ladrillo de un quinto, sexto piso y te cae en la cabeza, te mata. Ese es definitivamente te mata. O te puede dejar vegetal, pero lo más probable es que te mate. Pero si estás con un buen casco, te cae, ojo, porque, a ver, hablamos un poco de física. Un objeto que cae en el aire a una cierta altura, o sea, cuando la altura es mayor, el peso del objeto aumenta al caer, ¿no? O sea, se vuelve más pesado. Entonces, un ladrillo, digamos, pesa, no sé, se me ocurre ahorita 1 kilo. Cuando cae, pesa 5 kilos. O sea, es por la caída, es tema de física, ¿ya? No educación física, sino física, ¿no? El curso de física. Entonces, a una persona que no tiene casco le cae el ladrillo, lo mata, pues, ¿no? Entonces, con un buen casco le cae el ladrillo, a lo mucho será un golpe o algo por el estilo, ¿no? Otro, por ejemplo, es, le decía las botas, ¿no? Las botas y con punta de acero. Por ejemplo, los clavos, ¿no? A veces hay clavos que están en las construcciones y si no tienes un zapato, zapatillo o lo que fuera algo normal, se te puede entrar un clavo, ¿cierto? Se te mete un clavo y te va a causar un daño, ¿no? Entonces, si tienes ese tipo de zapato, no va a entrar clavo ni nada por el estilo. ¿Por qué la punta de acero? Porque de repente eh, digamos, ahorita tienen un zapato o están en sandalias o sayonara o lo que fuera, le cae un objeto, le va a doler los dedos, ¿cierto? Ahora imagínense en una obra donde no, no es un, o sea, no es un objeto tan liviano, suave, sino puede ser pues ladrillos, puede ser, no sé, algo de metal y qué sé yo, y le cae justo en el pie, entonces definitivamente que va a ser un dolor terrible, ¿no? Entonces, ¿qué hace la bota con punta de metal? Lo que hace es básicamente que cuando caen esos objetos, le protege el dedo y ya no hay alguna consecuencia de dolor exagerado o dolor fuerte, ¿no? Entonces, a esto se refiere, ¿no? Si los guantes, pues dependiendo lo que vaya a hacer para que no se rasgue las manos, el visor, hay visores de repente, ¿no? Porque están trabajando con queja o qué sé yo, para que no le entre. Si están trabajando con algunas cosas químicas o algo que afecte, ¿no? Las mascarillas. En fin, hay una serie de cosas que pueden afectar y que necesitan las personas o los trabajadores para que no le suceda algo, ¿no? En el trabajo, ¿no? A eso se le conoce como riesgo en el trabajo y tiene otro nombre que ahorita no me recuerdo, ¿no? Hoy en día se está dando mucho en todos los niveles de trabajo o de empresas, ¿no? Eh, bueno, estos básicamente son los 4 requisitos generales que se tienen que analizar para el puesto de trabajo. Entonces yo tengo que ver el trabajo en qué consiste para ver estudio, experiencia en la parte intelectual, en la parte física para ver físico, mental o concentración visual, en la responsabilidad que hemos hablado que tiene que ver con la supervisión, materiales, equipos, entre otras cosas, dinero, los contactos, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de contacto hemos hablado de direcciones, teléfonos, qué sé yo, correos, en fin, ¿no? Que puedan ser utilizados, ¿no? Información confidencial, que puede ser una receta, que puede ser de una fórmula, etcétera.
Y las condiciones de trabajo pues están relacionadas al ambiente de trabajo y, ¿no? En general, y a las exposiciones de riesgos dependiendo del tipo de trabajo que pueda tener, ¿no? Y ahí me he olvidado otra cosa de las exposiciones de riesgos, por ejemplo, si trabajas en un frigorífico, ¿no? Lógicamente que no vas a entrar, digamos, con algo ligero, tienes que entrar con ropa abrigada por más calor que hace ahora. ¿Por qué? Porque los frigoríficos son helados. O si trabajas, o sea, son temperaturas extremas. O si trabajas en un ambiente donde tienes que estar de mucho calor, como por ejemplo una fundición, ¿no? No vas a trabajar pues con ropa de abrigo, trabaja con ropa ligera y cierta ropa también que te protege por quemaduras o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho del tipo de trabajo que sea. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario o algo que no se haya entendido? Dolly, Herbert, Violeta. ¿Sí? ¿No hay comentarios, dudas, preguntas? Ojo, 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 pestaña y ceja, como dicen. Todo esto que yo les estoy explicando, van a ver, eh, pensé que era lunes. Bueno, ahora va a haber una actividad y la otra semana va a haber otra actividad que van a tener que hacer en casa relacionado a lo que estoy explicando. Por eso les pregunto si hay alguna duda. ¿Por qué? Porque ustedes van a aprender, aquí van a salir de ese curso aprendiendo a eh, construir, en todo caso, por llamarlo así, un puesto de trabajo, analizando todos los factores que estamos viendo, poder saber una convocatoria, poder después saber hacer una selección de personal, una inducción de personal, entender cómo se debe presentar un currículo físico y un currículo virtual. Hoy día vamos a ver, por ejemplo, un CV virtual, ahora entre un momento. A ver, sí, tenemos tiempo, ¿no? Entonces, esto es muy importante que ustedes eh, pregunten si tienen duda, porque cuando yo ya les presente las fichas y cosas que vamos a desarrollar y hacer, eh, si no entienden, no van a poder desarrollarlo. ¿Ya? Entonces, estoy suponiendo que ustedes han entendido esta parte. Profesora, una consulta. Con Violeta. respecto al medio ambiente y Ujú. la exposición a riesgos, ahí si te dan un ambiente de trabajo, cada ambiente de trabajo debe tener un plan de contingencia o plan de seguridad, algo así que se llama. Sí, justamente cuando hay trabajos, digamos, de alto peligro, ¿no? Físico estamos hablando. Lógicamente que sí, hay un plan de contingencia que podría ser, o que se podría dar, porque ha habido o sea, para empezar tiene que haber una planificación, ¿no? Y esa planificación es parte del puesto de trabajo, ¿no? Y en general de la empresa. Si se trabaja, por ejemplo, en una mina, en una construcción, algo, tiene que haber planes de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Es algo que puede pasar y yo ya estoy preparado para poder resolver ese problema. Si no pasa, no se utiliza el plan de contingencia, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, Violeta, me olvidé tu segunda pregunta, por favor, si me la podrías hacer recordar. Violeta, Violeta. Sí, profesor, creo que se paralizó, no tengo línea, pero le estoy escuchando, le escucho. No, no, la segunda pregunta, la primera está bien sobre la contingencia, la segunda me dijiste sobre, Sobre el riesgo que representa el trabajo. O sea, ese plan de contingencia debe ir
de acuerdo al riesgo que representa tu trabajo, a eso me refería. Ya, perfecto. Por ejemplo, si estás en una oficina, ¿no? Una oficina que te dan, que compartes con varios compañeros, entonces ahí ¿cuál sería el riesgo? Que en el momento, por ejemplo, de que hay un temblor, algo, todas nos abrumamos y de repente ahí podría haber eso. A eso más o menos me refiero, ¿no? O Ya. sea, tendríamos que poner señalizaciones Ujú, como para evacuar, algo así, ahora cuando tenemos esos casos de temblores. Y ujú, más si trabajamos en construcciones, o los edificios son antiguos, por ejemplo. ujú. A Correcto, eso me refería el riesgo, ¿no? En el riesgo que se lleva cada área de trabajo. correcto, correcto, Violeta. Muchas gracias. Sí, hay un curso y bueno, lamentablemente por el tiempo, cuando se hace un diplomado, digamos, de gestión del talento humano o de recursos humanos, se toma ya cada punto más extensos. Hay un punto que es seguridad e higiene, ¿ya? Y otro punto que mencionas que se llama el clima laboral o el clima organizacional, ¿no? Entonces, el clima organizacional está referido básicamente a el comportamiento de las personas a la hora del trabajo, ¿no? A la hora cómo se comportan, cómo se debe comportar en todo caso las personas. Se supone que en el clima laboral debe haber un buen ambiente de trabajo con los compañeros y todo lo demás, evitar rencillas o evitar cosas por el estilo, ¿no? En seguridad e higiene está referido básicamente, y hoy en día se está dando mucho, y hay algunos nombres ahorita que no recuerdo, que se está dando sobre el tema sobre la seguridad que estamos hablando en general, ¿no? Y esto, bueno, está más referido, estos cursos están más referidos, por ejemplo, a empresas que trabajan con carga pesada, maquinarias, trabajan en minas, en construcción, construcción de edificios, casas, etcétera, carreteras, en fin, ¿no? Está más dirigido hacia ese factor, ¿no? Entonces es como las empresas deben cuidar, ¿cierto?, a sus trabajadores para que no les suceda absolutamente nada, ¿no? Entonces, tanto estas empresas como las que hablabas, Violeta, sobre las empresas que van relacionadas a el cuidado de la persona, ¿no? Primeramente, ya sea cualquier empresa, lo que entra ahí es defensa civil, ¿no? Para poder dar el otorgamiento de defensa civil para que saque su certificado de funcionamiento, ¿no? De la empresa. Entonces, ¿qué sucede ahí? Por ejemplo, si es una oficina, como me decías, debe cumplir por defensa civil, que está dentro de la municipalidad, debe cumplir ciertos requisitos dependiendo el tipo de empresa y dependiendo también el área de la empresa, ¿no? Por ejemplo, se ve ahí el tema de cuántos extintores y en qué lugares deben estar los extintores, ¿no? Como bien decía, señalizaciones de evacuación, de salida o salidas de emergencia o puertas de emergencia, ¿no? Y vuelvo a decir, eso depende mucho de la empresa y del área de la empresa, ¿no? Luego hay luces de emergencias, ¿no? Porque a veces, como bien decías, cuando hay un sismo, se va la luz, entonces esas luces de emergencia que deben estar estratégicamente puestas en lugares, ¿no? Como escaleras y qué sé yo, donde las personas puedan bajar, deben estar, pues, se enciendan cuando se vayan las luces para que las personas puedan salir, ¿no? Entre otras condiciones que vaya a pedir defensa civil, ¿no? Para que le otorguen, vuelvo a repetir, la licencia de funcionamiento de la empresa. Ahora, es parte y responsabilidad de la empresa, entendiendo que se habla que va a haber un sismo grande en nuestro país, ¿no? Desde 1700 y algo, 35, creo que no hay un sismo
grande como lo que hubo en el 2007 en Pisco, ¿no? Inclusive de mayor intensidad, se habla, pero ojo que todo esto no es, nadie puede decir mañana, pasado, un tal día sucede, que sí, que las placas y todo lo demás están diciendo que va a haber una gran fricción entre esto y posiblemente haya, sí, pero puede pasar ahora como puede pasar en 10 años, no se sabe. Pero sí lo que tienen que hacer es las precauciones para poder hacer, por ejemplo, simulacros, lo que se vienen haciendo en los colegios y empresas y en todo lugar, ¿no? Que hacen simulacros. Entonces, mucha gente lo toma a la broma este tema de los simulacros, ¿no? Inclusive dentro de la empresa o en la calle hacen círculo de seguridad donde las personas se pueden parar para que no les suceda nada, ¿no? En caso que haya un sismo demasiado fuerte y se comiencen a caer casas y cosas por el estilo, no les afecte o no les dañe, ¿no? Entonces, dentro de ese simulacro, lo que tienen que ver es que la persona tiene que estar calmada, ¿no? Calmada para poder salir. Lo peor desastre en un sismo es cuando las personas salen corriendo, ¿ya? Y se caen y se pisan, y ahí es donde sucede más accidentes o hasta muerte por la desesperación que por el sismo mismo, ¿no? Entonces, yo sé que hay muchas personas que son muy nerviosas, ¿no? Son muy nerviosas al tema de los sismos, ¿ya? Muy nerviosa al tema de los sismos, pero eso se debe manejar y tratar de controlar con los simulacros y no tomarlos en juego o no tomarlos eh, a la broma, ¿no? Eh, Porque si ustedes, digamos, hay una buena cantidad donde hay personas y salen corriendo, lógicamente que va a pasar algo, ¿no? Se van a pisar y ¿no? Puede pasar un desastre, ¿no? No por el sismo, sino por las mismas personas. Esto hay que tratar de controlar y les digo porque en varias ocasiones ha pasado cuando era presencial y dictaba las clases presencial, pues tenía 30, bueno, lo mínimo es 20, ¿no? 20, 25, 30, 40, hasta 50 alumnos, ¿no? Entonces, ha habido la ocasión que estaba en un cuarto o quinto piso, donde ha habido sismo, pues no un sismo fuerte, pero sí un sismo, y sobre todo en un cuarto o quinto piso se siente más. Entonces, no pueden salir corriendo. Entonces, yo tengo que mantener y calcular la calma para que vayan saliendo despacio, ¿no? Saliendo despacio y yo me quedo hasta el final, hasta que vayan saliendo todos, ¿no? Ahora, como los sismos son cortos, mientras que salieron los 10 primeros, ya se acabó el sismo, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos por el temor ya salen, pues, ¿no? Salen, se quedan un rato afuera y todo lo demás, ¿no? Y ya vuelven a ingresar. Ese es en el caso de, por ejemplo, para poder controlar, ¿no? En este caso, las empresas debe haber alguien, un responsable, como bien decías en el plan de contingencia, que debe manejar esa situación a la hora que hay un sismo, ¿no? Un responsable de repente del área, del equipo, que en un momento de sismo, ¿no? Tenga que controlar a los demás, entendiendo que hay muchas personas que son temerosos al sismo y salen corriendo y qué sé yo. Entonces, tratar de controlarlo en ese momento, ¿no? Entonces, esto es un poco que se tiene que trabajar en cada empresa, en cada organización, dependiendo el rubro, lo que hagan, para poder, ¿no? Más que decía, si trabajan en centro, sobre todo en el centro de Lima, que hay casonas antiguas, puede buscar los puntos vulnerables donde sabemos que un temblor o un sismo fuerte se puede caer o derrumbar una pared o qué sé yo. Entonces, buscar esos puntos donde si existe un sismo fuerte, no estar ahí, ¿no? Buscar otra salida de emergencia, qué sé yo, ¿no? Entonces, este es un poco para cuidar el riesgo, que no solamente tiene que ver con el cuidado humano que hemos hablado sobre protecciones y qué sé yo, sino también
buena pregunta, Violeta, sobre el tema de el riesgo, ¿cierto? El riesgo en caso de un sismo, que también puede ser un incendio, ¿no? O puede ser alguna de otras cosas similares, ¿no? Pero básicamente sismo y incendios son los que arriesgan en todo caso en una empresa, ¿no? De oficina o algo por el estilo, ¿no? Son ellos. No solamente es el sismo, sino también incendios, ¿no? Eh, ¿Alguna pregunta? Porque ya por la hora nos ha ganado. Iba a dejarle una tarea, pero no, ya será la otra semana. Lo dejo descansar esta, esta parte. Lo único que quiero terminar es que con este punto es que la finalidad del análisis del puesto va a servir, ¿no? Básicamente para el reclutamiento o convocatoria, ¿ya? Que es lo mismo. Selección de personal, se elige, que ya vamos a ver las etapas que sucede desde que se recibe el postulante hasta que se contrata a la persona idónea. Luego, formación que debe recibir la persona. Luego, la evaluación del rendimiento, se la prueba, porque hay muchas veces que las personas entran y, ¿cómo les explico? Entran y tienen un periodo de evaluación para ver si rinde o no rinden el trabajo, ¿no? Luego, valoración del puesto, análisis de las retribuciones, o sea, esto quiere decir del dinero que se le paga por el trabajo que va a hacer, ¿no? Aquí lo que le decía hace un momento, seguridad y salud, ¿no? Lo que hace un momento le conversaba, y planes de carrera. Cuando hablamos de planes de carrera, son los planes de las personas que cuando una vez que entran puedan hacer carrera dentro de la empresa, o sea, van ascendiendo, van mejorando puestos, condiciones laborales, con ello significa que mayor pago y todo lo demás, ¿no? Entonces, básicamente, estas son las finalidades del análisis de puestos que nos sirve para poder hacer todos estos puntos que estamos hablando, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Porque quisiera terminar dejándole, a ver, ¿dónde está? Ah, 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 ah. Ya. Eh, un video que justo lo que estamos hablando, ¿ya? ¿Se escucha, por favor? ¿Me indican si se escucha? ¿Se escucha el audio? Por favor, confirmar. ¿Se escucha? Profesor, córrelo más porque no se escucha. No, no, es que lo estoy cortando ahorita porque quiero saber para saber si es que se escucha o no. O Sí, sea, es un recortado, así. A Leticia Franco y asociados. ¿ahí se escucha? Sí, sí, ahí un poco se entiende. Ya, perfecto. Estás aquí por la vacante, ¿verdad? ¿Crees tener lo que se necesita? Comencemos. Él es Daniel, nuestro gerente de recursos humanos. Él te enseñará cómo se tomará la decisión de contratarte. Gracias, María. De nada, los dejo contigo. Verás,
Hizo una investigación sobre las actividades y tareas que desempeñarán en el nuevo puesto. Esto se conoce como análisis de puestos, que es el proceso de obtención de información sobre los puestos de trabajo a partir de la determinación de sus funciones, tareas o actividades. Una pieza importante que resulta del análisis del puesto es la descripción del puesto. La descripción del puesto es la declaración formal de las tareas, deberes y responsabilidades a desempeñar en un puesto. Es decir, una declaración escrita sobre las tareas generales y se compone de varias partes, como dónde se encuentra el trabajo, a quién debe informar el titular del puesto y el tipo de salario que recibe. Una sección de especificación del puesto a menudo se incluye en la descripción del puesto. La especificación del puesto describe con detalle los conocimientos específicos, habilidades, capacidades y otros atributos que se requieren de la persona que realiza el trabajo. Bueno, ahora que sabes qué son el análisis y el diseño de puestos, te explicaré por qué es tan importante. Su importancia recae en que el análisis de puestos es la piedra angular de las funciones de recursos humanos. Las funciones que se ven beneficiadas del análisis de puestos son la planeación estratégica de recursos humanos. El análisis de puestos se utiliza para examinar la estructura organizacional de la empresa y ayuda a posicionarla estratégicamente para el futuro. El análisis del flujo de trabajo y diseño de puestos. La información generada por el análisis de puestos se puede utilizar para analizar los procesos de trabajo y evaluar si es necesario reorganizar el flujo de trabajo. Reclutamiento y selección. A través del análisis se obtiene la información básica y calificaciones que por lo general se publicarán en los anuncios de empleo. Esta información proporciona una base para atraer a los solicitantes calificados y desanimar a los que no lo están. Capacitación y desarrollo. El análisis pone en evidencia la discrepancia entre las habilidades reales de un empleado en relación con los requisitos contenidos en la descripción. Esto proporciona pistas sobre las necesidades de capacitación. El proceso de evaluación del desempeño. El análisis del puesto proporciona los criterios para evaluar el desempeño de quien lo ocupa. También nos ayuda a los gerentes de recursos humanos a averiguar el valor relativo de un puesto para que la compensación sea justa y equitativa. El valor de un puesto se basa en lo que el puesto exige al empleado en términos de habilidad, esfuerzo y responsabilidad. Por último, el cumplimiento de la ley. El análisis asegura que los deberes del trabajo coincidan con la descripción del puesto. Si los criterios de contratación y evaluación no son específicos y no se relacionan con el puesto, la empresa puede ser acusada de discriminar. Seguramente te preguntarás por qué la descripción de puestos también es importante. En una organización con una correcta descripción de puestos, todos sabrán exactamente la forma en que aportarán valor a la organización y lo que ésta exige de ellos. Espero que hayas disfrutado este recorrido por Leticia Franco y Asociados. Aunque aún no sé si cumples con la descripción del puesto que está vacante, pero esperemos que así sea. Gracias por la visita. Tengo que ir. Ok. Solamente para lo que hemos visto el video, ¿no? Eso es lo que hemos visto acá, ¿cierto? Acá hay una pregunta, dice... Ah, se escucha entrecortado. ¿Se ha escuchado entrecortado? Perdón. Eh, bueno, tendría que verlo en la repetición, a ver. ¿Ok? Bueno, Sí, sí. estaba claro, profesor. Sí, sí se ¿Perdón? escuchó. Bueno, yo le he escuchado bien. Normal. Sí. Ya, puede ser que en algunos casos el, el internet no haya sido muy claro. Yo les recomiendo, consejo, ¿ah? Consejo, ya sea una laptop o una PC de mesa,
que lo conecten directamente de su router, jalen un cable del router y lo conecten. Yo al menos trabajo así para tener mayor señal. El Wi-Fi es a veces entrecorta y eso, ¿no? Yo les recomiendo, bueno, si lo vende el celular, ni modo, ¿no? Pero es mi recomendación que les hago para que puedan ustedes tener una mayor visualización en todo caso y no se le estén cortando. Sí, voy a compartir el video, no se preocupen. Hay otros videos más que vamos a ver, ¿no? Y ahorita por el tiempo nos ha ganado, ya van a ser las 10. Entonces, muchas gracias por su atención. El día lunes sí o sí estoy con ustedes. Vamos a terminar esta clase. Ahí sí les voy a dejar las tareas que tenemos que hacer. ¿Ya? Y el video, a ver si se los paso mañana, más tranquilo, porque ahorita tengo que hacer una serie de actividades. ¿Ya? Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo el próximo lunes. Que tengan buena semana. Hasta luego.